Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro de que va a captar su interés, especialmente si son fanáticos de la cultura pop y de las historias de amor que a veces nos sorprenden. Tenemos un título bastante intrigante para hoy: Demet y Can en Italia, la conexión secreta que une a ambos. Si lo han escuchado bien, vamos a desentrañar los hilos invisibles, y quizás no tan secretos, que unen a dos de las estrellas más queridas de Turquía en un escenario tan romántico como Italia. Si les gustan este tipo de historias, si disfrutan descubriendo los entresijos de la vida de sus celebridades favoritas, entonces definitivamente tienen que quedarse hasta el final. Y antes de que nos pongamos manos a la obra, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿de qué va todo esto de Demet y Can en Italia? Bueno, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Ambos han protagonizado series que han cautivado a audiencias no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y cada uno por separado tiene una legión de seguidores leales. Pero, ¿qué los une? Y más importante aún, ¿qué tiene que ver Italia en todo esto? La verdad es que su conexión va más allá de simples rumores o coincidencias. Hay una historia, un periodo específico, y un lugar que se convierten en el epicentro de esta conexión. Se trata de un momento crucial en sus carreras y en sus vidas personales, y como estos dos caminos, que parecían seguir direcciones distintas, se cruzaron de una manera fascinante. Hemos investigado, hemos recopilado información, y estamos listos para compartir con ustedes los detalles de esta intrigante relación, o al menos, de esta conexión especial que los vincula a la bella Italia. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegaron Demet y Can a estar en la mira de esta conexión italiana? Bueno, todo se remonta a un proyecto que para muchos fue un punto de inflexión, tanto para Demet como para Can. Y ese proyecto, nada más y nada menos, fue la serie Erkenzicus, o Pájaro Soñador, como se le conoce en algunos mercados hispanohablantes. Esta comedia romántica fue un éxito rotundo, y sus protagonistas, Demet Özdemir interpretando a Sanem y Can Yaman a Can, se convirtieron en la pareja de moda. La química entre ellos en pantalla era innegable, y los fans se enamoraron perdidamente de su historia. Fue tal la acogida de la serie que en su momento se hablaba mucho de una posible relación fuera de cámaras. Sin embargo, con el tiempo ambos continuaron con sus carreras, forjando sus propios caminos. Pero entonces, ¿dónde entra Italia? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Resulta que la popularidad de Erkenzicus trascendió fronteras, llegando a Italia con una fuerza arrolladora. La serie se convirtió en un fenómeno en ese país, y por supuesto, Demet y Can se volvieron superestrellas allí también. La demanda por verlos en persona, por saber más de ellos, era enorme. Y es en este contexto que ambos por separado, pero con la misma atracción hacia el país transalpino, comenzaron a tener una presencia cada vez mayor en Italia. Por un lado, tenemos a Can Yaman. Él, con su carisma y su atractivo, rápidamente conquistó los corazones italianos. Sus apariciones en programas de televisión, entrevistas y eventos se volvieron virales. Italia se convirtió en una segunda casa para él, un lugar donde se sentía especialmente apreciado y donde su popularidad alcanzó niveles estratosféricos. Se hablaba de proyectos, de posibles participaciones en producciones italianas, y su figura se consolidó como una de las celebridades turcas más queridas en Europa. Por otro lado, está Demet Özdemir. Si bien su fama en Italia también se disparó gracias a Erkenzicus, ella ha mantenido una presencia quizás un poco más discreta, pero igualmente impactante. También ha sido invitada a eventos y ha mostrado su afecto por Italia en diversas ocasiones. Lo fascinante es que a pesar de que sus carreras tomaron rumbos diferentes tras el fin de la serie, Italia parecía ser un punto de encuentro recurrente. Ambos en diferentes momentos han sido fuertemente vinculados a este país. Ahora volvamos a la conexión secreta. ¿Es realmente secreta? Quizás el término secreta es un poco dramático, pero lo que sí hay es una especie de hilo conductor, una coincidencia temporal y geográfica que hace que sus historias en Italia se entrelacen de una manera muy particular. Piensen en esto, ambos alcanzaron un pico de popularidad en Italia casi simultáneamente, impulsados por el mismo proyecto.
Y luego cada uno a su manera, ha seguido cultivando esa conexión con el país. Se ha especulado mucho sobre si esta conexión italiana significaba algo más allá de la fama compartida. Hemos visto reportes, rumores y claro, las redes sociales han sido un hervidero de teorías. Lo cierto es que ambos han sido vinculados sentimentalmente en diferentes momentos, con otras personas, pero la sombra de su pasado juntos y su mutua conexión con Italia a menudo ha resurgido. Algunos fans mantienen la esperanza de que quizás, en un futuro, sus caminos vuelvan a cruzarse de una manera más íntima. Más allá de los rumores románticos, lo que es innegable es el impacto que ambos han tenido en Italia. Han abierto puertas para otros actores y producciones turcas, demostrando que hay un gran apetito por el talento de su país. Y han creado una base de fans italiana que los sigue con devoción, lo que sin duda es una gran satisfacción para cualquier artista. La conexión secreta también puede interpretarse desde una perspectiva menos romántica y más profesional. Ambos son conscientes del mercado italiano y de su potencial. Es posible que esta conexión les haya abierto oportunidades laborales, les haya permitido expandir su alcance internacional y les haya brindado una plataforma para crecimiento. No es raro que los actores busquen diversificar su carrera y explorar mercados extranjeros. Ahora, algo que siempre me fascina de estas historias es cómo la vida puede ser impredecible. Uno nunca sabe dónde sus caminos se cruzarán o qué sorpresas les depara el destino. Demet y Can, a través de una serie, conectaron con un público y un país que los acogió con los brazos abiertos. Y esa acogida, ese cariño, es algo que estoy seguro, ambos valoran enormemente. Italia, con su rica historia, su arte, su cultura y, por supuesto, su pasión, parece ser un escenario perfecto para que figuras como ellos brillen con luz propia. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Que las conexiones, ya sean profesionales, de amistad o románticas, a menudo surgen en los lugares y momentos más inesperados. Y que un proyecto exitoso puede abrir puertas que uno ni siquiera imaginaba. La historia de Demet y Can en Italia es un testimonio de eso. Es una historia de éxito, de reconocimiento y para muchos, de una química que traspasó la pantalla. Y mientras ambos continúan escribiendo sus capítulos individuales, esa conexión con Italia, y con su historia compartida, sigue siendo un tema de conversación y de interés para sus seguidores. Podríamos especular durante horas sobre los giros y vueltas que la vida les reserva, pero lo que hoy hemos querido resaltar es esa interesante coincidencia, esa atracción mutua, podríamos decir, hacia un país que se ha rendido ante su talento. La conexión secreta es, en última instancia, la resonancia de su impacto cultural y profesional en Italia, un fenómeno que nació de una exitosa serie y que ha continuado evolucionando. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy explorando la fascinante conexión entre Demet y Can en Italia. Hemos visto cómo un proyecto compartido sentó las bases, cómo Italia se convirtió en un escenario clave en sus carreras, y cómo, a pesar de seguir caminos separados, su vínculo con ese país y su historia juntos sigue siendo un tema intrigante para muchos. Hemos hablado de la fama que alcanzaron, del impacto que tuvieron y, por supuesto, de las especulaciones y los rumores que a menudo rodean a figuras tan queridas. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet y Can y su conexión italiana. Ha sido un placer desentrañar estos detalles con ustedes. Y ahora, como siempre, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta conexión? ¿Creen que hay algo más entre ellos, o es simplemente una coincidencia feliz? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías, sus impresiones. Sus comentarios son lo que hacen que este canal cobre vida. Y si les ha gustado este vídeo, si encontraron la información interesante o entretenida, les animo de corazón a que le den un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Demet y Can, o simplemente con aquellos a quienes les gusten las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.